¿Cómo están mis niños? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Soy su profesora Mariel. Hoy vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje que titula El mito. Y decimos que el mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presentan explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se los denomina mitología. Entonces, cuando hablamos a veces nosotros de mitología, estamos diciendo de un conjunto de mitos, de diferentes tipos de mitos. Y sobre todo mitos habla de los dioses griegos. Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, cómo vemos al mito. Por ello, los mitos no han desaparecido. En la época actual todavía seguimos contando mitos de tipo griego, ¿ya? También tradicionales de nuestra región, como se muestra y te transmite a través de los diferentes medios. Recordemos que son diferentes los tipos de mitos, ¿sí? Pero siempre tomamos en cuenta el origen griego. Hablemos sobre el origen del mito. Los mitos tienen por lo general un origen oral y tradicional, herencia de la época primaria de las culturas, en las que era necesario la construcción de un relato, uno imaginario narrativo, para explicar el origen de las cosas y ciertos códigos de conducta de las personas. Precisamente por ello los mitos varían enormemente en su transmisión a lo largo de las generaciones y por lo general existen distintas variaciones de un mito. Esto según lo van contando las personas. Recordemos que los mitos cuando se transmiten pasan de boca en boca y a veces va cambiando su originalidad. Por eso los grandes eventos religiosos, políticos o existenciales de la humanidad suelen estar acompañados de mitos, desde la creencia del universo, la fundación de Roma, el empleo del maíz como alimento principal de ciertas culturas prehispánicas americanas. Los mitos responden a preguntas humanas fundamentales y les brindan un acompañamiento imaginario y narrativo. Recordemos que los mitos parten de lo imaginario y que hoy en la actualidad pensamos que son reales, que muestran algo de realidad. Ahora hablemos sobre las características del mito. Son relatos extraordinarios a través de los cuales un pueblo o una cultura explica el origen de algo. Si pasa algo en algún pueblo, entonces eso se transmite y llega a grandes zonas, a dispersas, entonces se transforma en una historia, ¿no? En un mito. Los temas de mito pueden ser nacimiento del sol, la conformación de la tierra, las montañas, el origen del hombre y las relaciones con sus dioses, y entre otros también. Ahora los personajes son seres sobrenaturales o humanos con poderes especiales como dioses, semidioses, héroes y monstruos. El tiempo y el espacio que se desarrolla pueden ser indefinidos, o sea, que no se determina el tiempo. Y ahí entran estos personajes que son sobrenaturales.
Ahora hablemos sobre los tipos de mitos. Tenemos los mitos cosmogónicos, que intentan explicar la creación del mundo. Son los más universales, entendidos, y de que la mayoría de nosotros intentamos ver cuál es el origen, ¿no? A menudo se sitúa el origen de la Tierra en el océano. A veces una raza de gigantes, como los titanes, desempeñan una función predeterminante en la creación de este. Tal es el caso de los gigantes, que suelen ser dioses o semidioses, ¿no? Que constituyen la primera población en la Tierra. Eso estamos hablando del origen griego. Ahora hablemos sobre los mitos antropológicos. Narran la aparición del hombre, que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta, un animal o inerte, puede ser del polvo, del lodo, de la arcilla. Los dioses se enseñan a vivir sobre la tierra, normalmente están vinculados a la mitología cosmogónica. Recordemos que los mitos antropogónicos, estamos hablando también de la creación del hombre tomando en cuenta la Biblia, ¿no? El origen de Adán y Eva. Ahora, hablemos sobre los mitos etiológicos. Estos mitos explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Entonces, el origen de cómo surgieron los hombres, de dónde salen las cosas y las técnicas, ¿sí? Se busca su origen. Ahora hablemos sobre los mitos morales. Explican la existencia del bien y del mal. Aquí está, según la Biblia, Dios y el diablo, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué explica? Los mitos morales. Ahora hablemos sobre los mitos funcionales. Cuentan cómo fueron fundadas las ciudades, por voluntad de dioses, por creación de los seres humanos. Un ejemplo, aquí tenemos la fundación de la ciudad de Roma, creada por los gemelos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Aquí estamos viendo en la imagen, ¿no? A la loba alimentando a los dos gemelos, Rómulo y Remo. También hablemos sobre los mitos teogónicos. Relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, de dónde surgieron Atenas, ¿sí? Armada con la cabeza de Zeus y de todos los dioses. Y aquí tenemos a los dioses. ¿De dónde surgieron estos dioses? Nos explican los mitos teogónicos. Ahora hablemos sobre los mitos escatológicos. Los mitos escatológicos anuncian el futuro, ya, el fin del mundo. Siguen teniendo amplias audiencias. Estos mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo, el agua o el fuego. A menudo ambos se vinculan a la astrología. Fíjense bien, en los mitos escatológicos hablamos sobre el fin del mundo. La inminencia del fin se acaba por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos y toda clase de catástrofes naturales que atemorizan a los seres humanos. El clásico ejemplo del apocalipsis. Recordemos que también eso está en la Biblia, considerado como tal por Bertrand Russell. Ahora hablemos sobre los mitos fantasiosos. Son relatos que reproducen a través de imágenes mentales sobre las cosas del pasado, representando acontecimientos que no pertenecen a la realidad. ¿Sí? Cosas fantásticas de la imaginación que, si muy bien las relatamos, no pertenecen a nuestra realidad. Mitos científicos son los relatos referidos a la ciencia. Esta no descarta los mitos existentes, pero intenta darle una explicación que pueda ser comprobada por medio de la ciencia, por eso son mitos científicos, ¿sí? Donde la ciencia y el conocimiento humano trata de buscar su origen o su procedencia. Ahora hablemos sobre los mitos del paraíso. Estamos igual que cuando habíamos hablado sobre el mito donde forma parte de la creación de la raza humana, ¿no? Que es una interpretación de lo que significa el árbol
del Edén, como el bien y el mal, además del paraíso y la serpiente. Desde la primera civilización del mundo hasta la actualidad, cada civilización ha expuesto su propia tradición del Edén, o sea, del mundo maravilloso en la que puede vivir el ser humano, tomando en cuenta las partes de la Biblia, sí, episodios importantes en el Génesis, en lo cual nosotros como seres humanos podemos llegar al Edén o llamado paraíso. Ahora, mis queridos estudiantes, ustedes tienen aquí un link, por lo cual ustedes pueden reforzar el aprendizaje que les acabo de dar sobre los mitos y todo lo que en ella engloba, desde la creación del mundo, el hombre y todo lo demás. Bueno, mis niños, muchísimas gracias por haber aprendido junto conmigo, porque ambos aprendemos. Les deseo mucho éxito en la realización de esta unidad temática. Nos vemos hasta nuestro siguiente avance. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.